relación. Completa, sepa que en todo tiempo, Señor, tú siempre estás conmigo. En cada paso que doy, me guías por tus sendas de amor. Y eres mi sustento, eres mi gozo, Señor. En todo tiempo vas delante de mí, porque tú eres fiel. Siempre has sido fiel, porque tú Pa'lante, gigante, la toalla, nunca me fallas, batallas, si me levantas, me sostienen, me enfrento a temores y tormentas que solo tú calmas. Fuera, tú llegas siempre cuando yo te necesito, tú llegas, Jesús, en el momento preciso. Y siempre estás conmigo, en cada paso que doy, me guías por tus sendas de amor. Y eres mi sustento, eres mi gozo, Señor. En todo tiempo vas delante de mí, porque tú eres fiel. Eres fiel, siempre has sido fiel, porque tú eres fiel. El día ha llegado, mi Salvador al cielo. Él nos prometió que iba a venir. Con mis manos levantadas, mi corazón está latiendo. Lo puedo sentir cayendo sobre mí. Lo puedo sentir cayendo sobre mí. Es el Espíritu de Dios que ha venido a este lugar, con su presencia a restaurar y a mi vida traer paz. Es el Espíritu de Dios que ha venido a consolar, y yo le quiero adorar y mi vida entregarle a Él. El día ha llegado, mi Salvador al cielo. Él nos prometió que iba a venir. Con mis manos levantadas, mi corazón está latiendo. Lo puedo sentir cayendo sobre mí. Lo puedo sentir cayendo sobre mí. Es el Espíritu de Dios que ha venido a este lugar, con su presencia a restaurar y a mi vida traer paz. Es el Espíritu de Dios que ha venido a consolar, y yo le quiero adorar y mi vida entregarle a Él. Ven Espíritu, Santo Espíritu, ven y sopla sobre mí.
Ven Espíritu, Santo Espíritu, ven y sopla sobre mí. Ven Espíritu, Santo Espíritu, ven y sopla sobre mí. Ven Espíritu, Santo Espíritu, ven y sopla sobre mí. Ven Espíritu, Santo Espíritu, ven y sopla sobre mí. Ven Espíritu, Santo Espíritu, ven y sopla sobre mí. Es el Espíritu de Dios que ha venido a este lugar, con su presencia restaurar y a mi vida traer paz. Es el Espíritu de Dios que ha venido a consolar, y yo le quiero adorar y mi vida entregarle a Él. Espíritu, Santo Espíritu, ven y sopla sobre mí. Ven Espíritu, Santo Espíritu, ven y sopla sobre mí. Buenos días, Dios les bendiga. Hoy es 13 de junio. Qué bueno, ya estamos a mitad de año y hemos estado bendecidos con el Señor porque estamos aquí con vida. Yo quiero saludar a todos mis hermanos que están conectados ahora en este poderoso culto que vamos a empezar. Dios me los bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Familia de Dios en Casa. Vamos a colocar este tiempo en la presencia del Señor. Ahí con reverencia vamos a orar. Precioso Dios, te bendecimos, Señor, dándote gracias porque sabemos que tú estás aquí, Señor, con cada uno de nosotros. Tú nos has bendecido con vida, con salud. Señor, ahora te decimos gracias, Señor, por ser nuestro Dios, precioso Dios. Síguenos aquí bendiciendo, Señor, y esta mañana bendícenos con tu palabra, Señor. Ministra nuestras vidas, ministra cada familia que está aquí reunida, Señor. Te lo pido en el maravilloso nombre de Jesús, Señor. Pedimos también por la paz de nuestro país, de nuestra Colombia, Señor, pero también de Jerusalén, de Israel, Señor. Bendito Dios, seas tú ahí obrando, Señor, para que cese la violencia, Señor. Oh, Señor, gracias por ser ese Dios tan amoroso y que da paz a la tierra. Amén y amén. Bueno, ahora seguimos en el culto. Me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste en mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de
tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi buen pastor, yo te exaltaré por los siglos de los siglos. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú mi buen pastor. Él me pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. El que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar.
deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal, y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Oh, sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, oh, no, 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 no. Sinceridad. Buenos días, queridos hermanos, Dios los bendiga. Domingo 13 de junio, qué bendición podernos reunir en este momento virtual a través de estos canales, pero también de manera presencial en nuestros 2 servicios de domingo. Bueno, saludar a toda la iglesia, a todos los hermanos que se conectan aquí en Cali, en Colombia, pero aún fuera de Colombia. Los bendigo, saben que es una bendición y un privilegio poder contar con todos ustedes. Esta va a ser una mañana seguramente de mucha bendición. Vamos con nuestros anuncios y ya continuamos. Amén. Sí, bueno, les quiero seguir recomendando hacer los grupos de bendición. Es una herramienta donde vamos a alcanzar muchas personas para Jesús, porque tenemos que predicar de Él siempre. Entonces es hacer los grupos porque esas personas están necesitadas de esa palabra poderosa. También les quiero recomendar CEFI, Centro de Formación Integral. Conectémonos a CEFI los miércoles, porque ahí también cada día conocemos más de Dios y vamos a tener esa herramienta para defendernos del mundo. Entonces, pues los animo a que nos conectemos a CEFI. Y también congregarnos, y ahora que ya tenemos la oportunidad de ir al templo, pues entonces hagámoslo presencialmente, porque es un mandato. Dios quiere que nos congreguemos, entonces cumplamos con ese mandamiento también. Amén. Ok, sí, bueno, estamos orando como les hemos venido diciendo, esperando que baje un poco el tema del COVID, para ver si podemos ir reactivando nuestros servicios de miércoles, de sábado. Por ahora la decisión que hemos tomado con el equipo pastoral es que solo vamos a tener los 2 servicios del domingo presenciales. Los niños también nos aguántenos un poquito, ya hicimos nuestro primer ensayo, culto de niños, pero queremos esperar a tomar unas decisiones ahorita en el mes de junio. Quedan 2-3 semanitas de junio. Yo creo que en julio ya podemos ir reactivando, en agosto, pero ya estamos en eso, queremos que sea seguro, queremos que también, pues no como salir en falso. Ok, también queremos hablarles en esta mañana de que viene el Día del Padre, aunque el Día del Padre nadie acuerda, ¿sí o no? Bueno. No, yo me acuerdo. Bueno, lo importante es que ella se acuerde y mi hija se acuerde. No, pero vamos a tener una, pues digámoslo entre comillas, una celebración, porque en el servicio presencial vamos a ver si hacemos algo, un sorteo, una oración, y en el servicio virtual también vamos a hacer unos sorteos. Sí. Con el Día de la Madre los hicimos y ¿cuántas? 13 sorpresas a los que se congregaron de manera virtual, y en el servicio presencial también dimos muchos sorteos. Bueno, pero lo vamos a celebrar el domingo 27 de junio. Sí. ¿De acuerdo? No va a ser el 20 de junio, por alguna razón que tenemos, pero tranquilo, sí, el 27 de junio. Como Iglesia Familia de Dios lo vamos a celebrar el Ustedes 27. Lo pueden celebrar el 20, no hay problema en sus casas. Nosotros lo vamos a celebrar el domingo 27 de junio. Ahora, no significa que el 20 no vayan a ir al culto, ¿no? Y el 27 estamos celebrándolo de manera presencial en nuestros 2 servicios, y por si Dios lo permite, y por este canal. Espero muchos regalos. Ok.
Bueno, también les quiero recomendar seguir cumpliendo con el mandamiento de los diezmos, de las ofrendas. Dios quiere que nosotros lo honremos, de lo que Él nos da, nosotros le demos esa décima parte. Es una parte de decirle, aquí te damos gracias y lo honramos por lo que Él nos da. Entonces cumplamos con ese mandamiento también. Amén. Ok, sí, es una bendición. Recuerden que nosotros diezmamos por obediencia a Dios, pero también para que la obra del Señor se pueda extender, el reino de Dios se extienda cada vez. Nunca se quede con lo que es de Dios, mi hermano, nunca, porque el Dios que yo conozco es un Dios amplio, generoso, que te bendice. Amén. Cuando uno se queda con las cosas de Dios, lo que termina es perdiendo. Yo lo conozco, yo sé que es así. Bueno, y felicitar y bendecir a todos ustedes. Tenemos un encuentro de nuevos. El encuentro lo corrimos, inicialmente era otra fecha, ahora va a ser el sábado 3 de julio y domingo 4 de julio. El encuentro es todo un encuentro virtual. Para todos los que son fuera de Cali, el encuentro es virtual el sábado y el domingo. Nos vamos a conectar por una plataforma de Zoom y ustedes van a recibir, eso se va a ministrar por ahí y Dios usa también por ahí para que recibamos. Para los que son de Cali, el encuentro es virtual el sábado y presencial el día domingo por la mañana. Entonces, inscríbanse. Si usted tiene un familiar, si usted conoce de una persona que no ha ido a encuentro, usted llame, le dígale, mira, hay un encuentro en nuestra iglesia y es muy práctico porque imagine, todo el sábado es virtual. Conectarse en la mañana 2 veces a las 2 conferencias y en la tarde se conecta a 2, 3 conferencias y va a recibir, créame que va a recibir. Sí. Amén. Entonces no se lo pierdan. Bueno, vamos a hacer una oración por los diezmos y por algunos hermanos que también han estado enfermos. Bueno, ahí coloquémonos de pie y vamos a orar. Precioso Dios, gracias Señor. Gracias porque tú eres el que nos provee, Señor. Tú eres el que estás ahí abriendo las puertas de los cielos y derramas tus bendiciones. Ahora colocamos cada diezmo, cada ofrenda en tu presencia, Señor, sabiendo que tú eres el que multiplica, Señor. Tú eres el que bendices. Tú eres el que estás ahora bendiciendo cada familia, Señor, cada diezmador, cada ofrendador, Señor. Bendícelo, Señor. Seas tú ahí propicio a cada necesidad en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, gracias. Sí, Señor, te bendecimos y bendecimos a todos nuestros hermanos, Señor, que diezman, ofrendan. Bendecimos tu iglesia en el nombre de Jesús. Dios, y también queremos colocar, Señor, algunos de nuestros familiares de nuestros hermanos. Delante de ti colocamos, Señor, a Marta Lucía Boyor. Señor, glorifícate en ella, Dios mío. Ahí, Señor, seas tú sanándola, Señor. Seguimos orando para que un milagro, Señor, de sanidad en esta mujer, Señor. Oramos por toda la familia Gutiérrez, Señor. Ahí están, Señor, Amparo, María Elena, Señor, Danelli, todos ellos, Señor, Alberto. Bendecimos toda esta familia y te rogamos a ti que ese COVID retroceda en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, que seas tú sanándolos. Oramos, Señor, por nuestro hermano Omar Caicedo en Estados Unidos para que esa enfermedad siga retrocediendo y siga retrocediendo en el nombre de Jesús. De igual manera, por Luzmari Caicedo, esa enfermedad retrocede, Luzmari, en el nombre de Jesús. Ordenamos, Señor, a toda célula cancerosa, Señor, cancerígena, que retroceda en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, Señor, creemos, Señor, que tú eres el Dios que lo hace. Seguimos bendiciendo la vida de Joana Ambuila. En el nombre de Jesucristo bendecimos a Joana, Señor. Limpiamos ahora desde aquí, Señor, en el nombre de Jesús, sus pulmones, sus bronquios. Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús. Bendecimos, Señor, a Jesús Rosero, Señor, allá en Popayán. Declaramos un milagro. Sale de cuidados intensivos. Sale de cuidados intensivos. En el nombre de Jesús, Señor, lo bendecimos, Dios mío. Creemos que tú eres el Dios que lo puede hacer. Bendecimos la vida de Alcides Rojas, Señor, y
Leonor Herrera, Señor, declaramos sanidad también en el nombre de Jesús para ellos. Dios Todopoderoso, toda persona, vamos mi hermano, cualquier persona que esté enferma en este momento, colócalo en la presencia del Señor. Ahora mismo declaramos sanidad en el nombre de Jesucristo. Bendecimos, Señor, los enfermos, Señor, declaramos sanidad, milagros de sanidad en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo les limpia de toda enfermedad. Ahí está Julián también, la sangre de Cristo le limpia de toda enfermedad. Emma Rivera, la sangre de Cristo le limpia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, permítanme, les quiero dar una última recomendación. Pues ustedes saben de todo el proceso de vacunación que se ha venido desarrollando. La pastora y yo ya nos hicimos vacunar. Yo soy un convencido, desde hace 15 meses vengo diciéndoles que nuestra mayor y más grande vacuna es la sangre de Cristo. La sangre de Jesús nos guarda, nos protege. Pero cuando Dios permite que hayan medicamentos, que hayan médicos, que haya ciencia, que hayan vacunas, hombre, Dios está permitiendo para darnos una salida a esta situación. No se niegue a esto. De pronto no sé qué argumentos tengas y temores, o sea, mucha gente ya se está vacunando. Esta situación es por bien suyo, de su familia y aún de toda la sociedad. Es como yo lo veo, es mi consejo. Los bendigo, los queremos mucho. Y síganse cuidando. Cuídense mucho. Los amamos. Dios les bendiga y los esperamos. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame. No me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela
eso me pasa a mí. Yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame. Háblame, háblame. Buenos días, queridos hermanos, Dios me los bendiga. Es un privilegio para mí servirle al Señor todos los días de mi vida. Hoy domingo, podernos reunir, que ustedes me vean a través de este dispositivo y que yo pueda también saludarlos. Por eso es muy bueno cuando ustedes escriben en el chat, porque yo sé que yo estoy de manera presencial los domingos en la iglesia, pero sabe, luego con mi esposa nosotros vemos el servicio virtual, leemos los chats también, ya no les podemos contestar, pero los leemos y sabemos quiénes se conectan y bueno, y todo lo que usted también pueda interactuar con nosotros por ahí. O sea, no deje de escribir y también coloque sus peticiones de oración ahí, que mi esposa y yo las revisamos, el equipo pastoral también las ve y podemos orar por muchos de ustedes. Bueno, vamos a orar en esta mañana para que comencemos este maravilloso servicio. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Vamos, dile, Señor, gracias. Gracias porque si hoy estamos aquí, 13 de junio, seguimos vivos, Señor, es porque tu misericordia, Señor, nos sostiene cada día. Porque tu favor está con nosotros, porque tú nos has guardado. Dígale, Señor, te bendecimos a ti, te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo. Y en esta mañana, dígale, Señor, háblame. Yo necesito, Señor, que esta palabra ministre a mi vida. Dígale, Señor, necesito que me hables. Dígale, Espíritu Santo, confróntame. Revélame, Señor, háblame, Señor, ayúdame, dígale, necesito, Señor, que me hables y que bendigas mi vida. Abro mi corazón, dígale, abro mi corazón ahora para que tu palabra, Señor, me ministre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, el tema que quiero compartir lo he titulado El dolor del pecado, o podríamos llamarlo también el dolor por el pecado. El dolor que debe producir el pecado. Este es un tema, hablar de pecado es un tema muy controversial y muy poco gusta. De hecho, en muchas iglesias ya no quieren hablar de pecado. Yo cada que Dios pone en mi corazón, en muchos mensajes, ahí estoy hablando de pecado, de santidad, de lo que Dios pone. Pero este tema es muy necesario enseñarlo, porque está en la Biblia. La santidad, el pecado están por toda la Biblia. Y ¿sabe algo? En todos los tiempos ha existido pecado y seguirá existiendo. Bueno, pero ¿qué es el pecado? ¿Cómo podríamos definir esa palabra? La palabra pecado, de allá desde Génesis que se define como no dar en el blanco, errar al blanco, ¿sí? Equivocar el blanco.
Hoy también podríamos definir pecado sobre caída, error, tropiezo, falta. Todo eso tendría que ver con pecado. Pero básicamente en la Biblia el pecado es todo aquello contrario a la ley de Dios. Todo aquello contrario a la ley de Dios. Ejemplo, si uno miente, comete un pecado. ¿Por qué, pastor? Porque Dios ha ordenado no mentir. Si una persona roba, comete un pecado porque Dios ha ordenado no robar. Y todo es así. Ahora, al hacer todo lo que Dios ha prohibido, uno peca. Cuando tú haces o yo hago algo que Dios ha prohibido, uno está pecando y se llama pecado por acción. Pero también cuando uno no hace lo que Dios ha mandado hacer, ¿sí? También hay pecado, se llama pecado por omisión. Es decir, podemos pecar por hacer algo que Dios prohíbe o podemos pecar por no hacer algo que Dios nos manda hacer. Ahora, algo que debemos entender, todo pecado va dirigido primeramente contra Dios. Todo pecado. Eso es algo muy importante, hermano. La gente tiene la idea de que el pecado va dirigido contra el hombre. Es decir, que si usted le roba a alguien algo, que si una persona roba a alguien algo, como que pecó contra la persona que robó. Sí, pero el pecado primero es contra Dios y después contra los hombres. No es primero contra los hombres y después contra Dios. El pecado no tiene grados. En la Biblia, la verdad, no se muestran como grados de pecado, aunque hay que aclarar que sí se habla de algunos pecados más graves que otros. Dice los pecados del cuerpo, algunas cosas la Biblia podría mencionar eso. Pero bueno, realmente, por pequeño que sea o grande que sea, igual para Dios es una falta, es una desobediencia, es una afrenta contra Dios. Cuando un ser humano peca, lo que está es afrentando, desafiando a Dios. Hay muchos pecados, mi hermano. No solo son los 10 mandamientos, hay cientos y cientos de prohibiciones en la Biblia. Matar, robar, tener ídolos, no perdonar, adulterio, emborracharse, drogarse, masturbarse, la pornografía, no diezmar, no orar, mentir, murmurar, no honrar a los padres, blasfemar contra Dios, rebeldía. Bueno, y usted podría hacer una lista sin número. En la palabra están. Y usted dirá, no, pues así es muy difícil, porque con tanto pecado, entonces uno ¿qué va a hacer? Pero note algo, todo lo que Dios prohíbe en la Biblia es porque a nosotros nos conviene. Si Dios nos dice a nosotros, no adulteres, no robes, no mienta, es porque eso nos conviene, eso nos bendice. Significa que no sería difícil porque es algo en favor de nosotros. Si Dios nos dice, ora, diezma, honra a tus padres, es porque eso nos bendice y no sería difícil tampoco no hacerlo. Entonces, como dice o como se pensaría, tantas prohibiciones, pero son en beneficio de nosotros mismos. Cuando nosotros tomamos la decisión de pecar, estamos no solo desconociendo la orden de Dios, sino que de alguna manera estamos atentando contra nosotros mismos. Bueno, yo en esta mañana quiero mostrarles dos aspectos. Habría mucho más tema y hay mucho más material, pero no tendríamos el tiempo. Yo quiero mostrar dos aspectos sobre el dolor por el pecado, porque ese va a ser el tema. Yo no voy a hablar hoy de cómo salir del pecado o cómo no entrar, esos son otros temas y algún día los hablaré. Pero hoy quiero centrarme en el dolor. El pecado debe producir un dolor en un cristiano. Entonces yo quiero mostrar dos aspectos sobre el dolor por el pecado en un cristiano, porque voy a hablar de los cristianos. Ya lo vamos a ver. El primer aspecto del que quiero hablar son las razones de la ausencia del dolor por el pecado. Es decir, el pecado como tal debe producir dolor en un cristiano. Algunos cristianos están pecando y no parecen ser conscientes de lo que significa. El pecado como tal en la vida de un cristiano debe producir dolor. Y entonces yo voy a mostrar en este primer aspecto algunas razones, 2, 3, hay más, de por qué no está produciendo ese dolor. Mire, mi hermano, no se puede pecar y pasar la página como si nada. Si uno es cristiano y uno comete un pecado,
porque estamos expuestos todos, nadie está exento, ni líderes, ni pastores, ni nuevos, ni antiguos, ni jóvenes, ni nada. Cualquiera de nosotros puede pecar. Sí, podemos fallarle a Dios en cualquier momento, una ira, y lo que fuera, mentiras, adulterios, robos, de todas formas, muchas cosas, pornografía, de cualquier manera. Pero no puede ser que una persona peca, el Espíritu Santo le muestra. Porque es que si usted miente, usted se da cuenta que mintió. Al segundo el Espíritu Santo le dice, eso no fue verdad. Y usted no puede pasar la página como si nada. No, eso ni me dolió. No, yo miré para otro lado. ¿Quién será que me está hablando? No, y algunos a veces hasta dicen, hay personas que han cometido, qué sé yo, adulterio, fornicación, y cuando se les ha confrontado, mi hermano, pero fallaste, ¿cómo? Dice, no, pues la verdad Dios me ama, y Él sabe lo que pasa, Él sabe que estás pecando y sabe que no te duele. Otras veces escucho cosas como, Dios me entiende, y punto. Dios no te entiende. Dios está molesto con tu pecado. Hay que aclarar los conceptos. Algunos piensan a veces que oran y como que ya, no pasó nada. Entonces usted, ejemplo, usted le hizo daño a una persona. Posiblemente le hizo daño. Alguien le hizo daño a una persona. Y ya, uy, sí. Y viene y ora. Ay, sí, Señor, perdóname, sí. Le quité la platica de la comida, o qué sé yo, le engañé. O bueno, tantas formas que hay de hacerle daño a alguien. O lo insulté. O bueno, no sé. Y ya, Señor, perdóname. Y ya, oró y ya, no pasó nada. ¿Y usted cree que así quedó? No, mi hermano. Eso no es así. Ahora, no debe ser igual que peque un inconverso a que peque un hijo de Dios. No puede ser lo mismo. Nunca debe ser lo mismo, mi hermano. Mire, en un inconverso, tal vez un inconverso peca y mantiene pecando, claro. Tal vez en él la conciencia le moleste por un poco de tiempo. Tal vez un inconverso, no sé, mate a alguien o adultere. Pues cuando todos ustedes, nosotros éramos inconversos, uno hacía muchas cosas y la conciencia la mantenía uno hasta alcoholizada. Tal vez eso hasta le moleste por un poco tiempo y hasta le dé remordimiento y de pronto un poquito de tristeza. Pues eso le va a pasar. Pero en un hijo de Dios, el pecado tiene que causar mucho dolor. Esto tiene que ser claro. El pecado en un hijo de Dios tiene que causar mucho dolor. Incluso debe darle mucho miedo de perder la salvación. Y no es un dolor por fallarle a un hombre. Es un dolor por haberle fallado a Dios. Eso es lo que tiene que pasar. Es un dolor que carcome el alma. Hermano, cuando yo he tenido una vez, incluso no hace ni mucho, sí, a uno como que me estaba saliendo de las casillas, alguien me hizo rabia y le contesté y después el Espíritu Santo me redarguye y me dolió. Y yo le decía a mi esposa, mira, lo que más me duele es como fallarle a Dios. Yo no debería de enojarme con esa persona y ya, punto. De esa manera. Tiene que doler. Ahora imagínese, hermano, una persona que, pensemos en alguien que fornica sin estar casado, porque la fornicación es eso. Tener relaciones con alguien sin casarse. Adulterio es tener relaciones con otra persona estando casado. Pensemos en una persona que comete un pecado de esos, qué sé yo, va a un motel o en una casa, donde sea, y ya después como que no pasa nada, no hay un dolor por eso. No siente que le falló a Dios. O que tú te pongas a ver pornografía y no sientas que le fallas a Dios. De eso estoy hablando. Tal vez algunos de ustedes han pecado o estén pecando y no están sintiendo dolor. Y yo les voy a mostrar rápidamente unas razones, tal vez por qué no se está sintiendo dolor. Vaya conmigo, mire, la primera razón que encuentro es que si no hay dolor por el pecado, es porque no hay un verdadero conocimiento de Dios. Si usted se está acostumbrando a pecar y no hay un dolor, es porque no hay un verdadero conocimiento de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 34, palabra de Dios para todos. Dice, pero no se dejen engañar. Las malas compañías
dañan las buenas costumbres. Ese es otro ejemplo, otra enseñanza también, algún día la analizaremos. Pero el versículo 34 dice, reaccionen, entren en razón y salgan del pecado, dice, pues yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios. Y digo esto para que les dé vergüenza. ¿Qué está diciendo? Sí, el apóstol Pablo está diciendo, reaccionen, algunos de ustedes, salgan del pecado. Es que yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios. Hoy muchos cristianos terminan pecando, sí, por sus malas compañías, que eso también es un tema interesante. Pero la verdadera razón es que no conocen a Dios. Porque si a mí, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un vecino, un supuesto amigo, viene a decirme, ve, vamos a beber, ve, vamos a robarnos esa moto, ve, vamos a mirar esta película pornográfica. Él no conoce a Dios, ¿sí? Y es una mala compañía en ese momento para mí. Pero el tema soy yo. Yo tengo que decirle, no, yo no voy a hacer eso contigo, porque yo sí conozco a Dios, ¿sí? Y ese conocer, ¿de qué me habla? De que no están teniendo una relación íntima con Dios mismo. No es tanto que no le hayan hablado de Dios, es que cuando digo no conocen a Dios, es que no están teniendo una relación estrecha con Dios, una relación íntima, profunda con Dios. Y esa puede ser una causa por la que mucha gente no siente dolor. Está pecando, pero como no está orando, como no está teniendo comunión con Dios, como no está teniendo como una comunión con el mismo Espíritu Santo, entonces ni siente nada. Porque cuando uno está en la presencia de Dios y uno está orando todos los días y uno está teniendo una comunión con Dios, créame que si usted le falla a Dios, usted siente un dolor. El apóstol Pablo señala aquí como evidencia del no conocer a Dios el pecar. Pero no solo es el pecar, sino la frescura, la ausencia de ese dolor. Mire, voy a decirle unos tips rápido. Cuando uno conoce a Dios, sí, ¿por qué le voy a decir que muchas veces no hay dolor porque no se conoce a Dios, no se está teniendo una relación? Porque cuando uno conoce a Dios, uno sabe, número uno, que Dios es santo y no alcahuetea el pecado. Dios no acepta el pecado. No confunda el amor de Dios con la alcahuetería de Dios. Dios nunca será alcahueta con nosotros, mi hermano. Número dos, porque el pecado es una ofensa contra Dios. Entonces, si una persona está pecando y no le duele, es porque no ha entendido eso, no conoce a Dios, no sabe que el pecado es una ofensa contra Dios. Es una ofensa contra su poder, es retar a un Dios soberano. Cuando usted insiste en pecar, usted está retando al Dios Todopoderoso. Número 3, porque Dios se contrista con el pecado. A Dios le duele el pecado de nosotros. Entonces, si una persona está pecando y no le duele, es porque no conoce a Dios, no ha entendido que a Dios eso le entristece. Ejemplo, si usted es un hijo de Dios, cristiano, y Dios, usted se va a bailar y que se va, qué sé yo, a tomar y a fornicar, Dios se entristece de verlo a usted en eso. ¿Sabía? Usted puede estar en una discoteca, usted puede estar en un motel, usted puede estar donde sea y ahí Dios lo está viendo a usted. ¿A dónde huirás de mi espíritu? Y Dios se entristece de verte ahí. Número 4, el pecado. ¿Por qué también es que no conocía a Dios? Porque usted no ha entendido que el pecado trae consecuencias. Si usted conoce a Dios, sabe que el pecado trae consecuencias. Que Dios perdona al pecador. Sí, pero las consecuencias las debe vivir, mi hermano. Las consecuencias del pecado se viven. Por todos estos argumentos y aún más, es que tal vez una persona que peca y no le duele, no conoce a Dios. Porque si lo conociera, mi hermano, si tuviera una relación íntima con Dios, no le daría lo mismo pecar que no pecar. Lastimosamente, aquellos que pecan y no les duele, ven a Dios de forma religiosa. Lo ven de forma religiosa. Es como la iglesia tradicional. No, pues eso es como ir a la iglesia. ¿Cómo era que decían? Rezo y peco y empato, más o menos. O lo ven de forma muy irresponsable. No conocen a Dios, entonces lo ven de manera muy irresponsable. Están jugando con Dios. Y eso es muy peligroso, mi hermano. Ok, ya vamos con la segunda razón. La segunda razón es esta, mire, si no hay dolor por el pecado es porque no hay un verdadero arrepentimiento. Y esto también tiene que quedar claro.
Si una persona cristiana no le duele como le debe doler, porque esto no es un dolorcito ahí que ya se me pasó, como la conciencia, un remordimiento, como cuando usted era inconverso, no, esto tiene que doler al extremo de que muchas veces uno tendrá que arrodillarse, pedir perdón, llorar y sentir que algo estuvo mal delante de uno. Cuando eso no pasa es porque no hay un verdadero arrepentimiento. Mire lo que dice 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El pecado tiene que producir dolor, hermano. Y ese dolor produce arrepentimiento. Cuando a mí me duele, yo la fallé, yo la embarré, ¿por qué me salí de la ropa? No he debido hacer eso. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Cuando eso me duele, entonces yo me voy a arrepentir. Señor, no vuelvo a hacer esto. Hasta tendré que ir a personas a pedirles perdón, perdóname. ¿Sí? Pero cuando no hay un verdadero arrepentimiento, la persona no cambia, mi hermano. La persona sigue. Hoy le dolió, pero mañana vuelve y lo hace. Una persona comete un error, un pecado, ora y pide perdón. Y si no se arrepiente, ¿de qué sirvió? Seguramente no tuvo dolor por ese pecado. El dolor es la evidencia a veces del arrepentimiento. Mire lo que dice el versículo. La tristeza que es según Dios, eso se traduce como dolor, ¿sí? Significa que el dolor que viene de Dios, el dolor viene de Dios por fallarle a Él mismo. Dios, uno debe sentir una tristeza que es según Dios, ¿sí? Por fallarle a Él mismo. Ese dolor lo produce el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos se lo aguantan o lo ignoran o se están haciendo los locos, pero no puede ser así. Mire, y dice, produce arrepentimiento para salvación. La palabra arrepentimiento, ustedes conocen esto, es del griego metanoia, que significa cambiar la mente, cambiar de mentalidad, cambiar de dirección. Si usted peca y no le duele, usted no va a cambiar de dirección. Más temprano que tarde vuelve a hacer lo mismo. Yo he hablado con mucha gente, aparte de que uno ha vivido experiencias, sí, como le digo yo, y uno siente algo tremendo y uno dice, no, Señor, yo no puedo volver a hacer eso. Y seguramente cuando uno dice, ya no puedo, y uno se arrepiente y le duele, Dios entonces seguramente te ministra para que eso no vuelva a darse. Somos llamados por Dios a abandonar el pecado. Sí, somos llamados por Dios para abandonar el pecado. Cambio de dirección en la vida de uno. Si un creyente, le repito, no le duele el pecado hasta producir en él arrepentimiento, entonces no cambiará su manera de actuar y no cambiará su manera de pensar. Peca y reza, pero no empata. Y está jugando con su salvación. Amén. Ok, vamos a mirar la tercera razón. En el Salmo 36. Salmo 36, 1, 2. Palabra de Dios para todos también. Dice, el pecado les habla internamente a los perversos. Tremendo, mi hermano. No le temen a Dios ni lo respetan. Se mienten a sí mismos, no ven sus faltas y por eso no cambian ni piden perdón. ¿Se acuerda lo que le decía en el punto anterior? Esta tercera razón tiene que ver con esto. Si no hay dolor por el pecado es porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Mire lo que dice esto. El pecado le habla internamente a los perversos. ¿Y qué es lo que le dice? No le temen a Dios, ni lo respetan. ¿Sí? ¿Qué es lo que el pecado le puede estar diciendo a una persona? Ay, fornique, no pierdas oportunidad, mire la muchacha, ¿cuál Dios? ¿Qué deja poner con ese cuento? O después usted va a la iglesia y pide perdón. ¿Cuánta gente no ha pecado? Todos sus pastores, todo el mundo es pecador. Eso es lo que el pecado le está hablando, dice. El pecado le habla internamente al perverso. ¿Sí? Y ellos en ese momento no le temen a Dios ni lo respetan. ¿Qué es lo que el pecado le dice al pecador? Que no tenga temor de Dios, que no respete a Dios. A mí me parece tremendo eso, mi hermano. La palabra temor ahí que está usando es miedo, espanto, temblor, terror. Eso es lo que tiene que tener. Si el pecado no duele es porque la persona no le tiene miedo a Dios. No le tiene miedo, no tiene miedo de Dios.
A veces algunos dicen, ay no, eso es muy maluco, que prediquen sobre tenerle miedo a Dios. Lo mejor es que prediquen sobre amar a Dios y cómo Dios nos ama. Sí, está muy bien, mi hermano. Pero la Biblia también enseña que hay que tenerle miedo a Dios. ¿Sí? ¿Sabe? Es la falta de miedo a Dios la que hace que muchos cristianos terminen pecando. Porque no le están teniendo miedo a Dios. Y hay que tenerle miedo a Dios. Literal, terror a Dios. Ahora, que hay que vivir así aterrorizado. Pues si usted es un pecador, sí. Si no, no. Cuando uno no tiene ese tipo de vida, pues uno no tiene que vivir aterrorizado. Pero ¿sabe algo? ¿Sabe qué? Le confieso, ¿qué es lo que a mí me detiene? Muchas cosas me detienen de caer en un pecado. No crea que es que por el hecho de ser uno pastor no está tentado, o es que yo no veo mujeres, no veo esto, no veo cosas, todo eso lo puedo ver. Pero me detienen muchas cosas. Me detiene el temor a ir a fallarle a mi hija, el temor a ir a fallarle a mi esposa, el temor del ministerio. Pero lo que más me aterroriza a mí, lo que más me aterroriza es Dios. ¿Cómo va a reaccionar Dios? ¿Cómo me puede Dios castigar? ¿Cómo puedo yo enfrentar esto con Dios? Eso me aterroriza. Dios es amor, pero también es un fuego consumidor. Hay que tenerle miedo. Más aún, mi hermano, hay que tenerles terror a Dios. Sobre todo cuando usted no lo obedece. Dios no puede ser burlado. Ni usted, ni yo, ni nadie puede jugar con Dios. Desafortunadamente, algunos creen que pueden burlarse de Dios. No funciona, mi hermano. Tarde que temprano, Dios lo descubrirá. Algunos no pecan. A veces, no, o mejor, algunos a veces le tienen miedo como a los padres. Hay personas que de pronto no caen en un pecado, y digámoslo así, porque le tienen miedo al papá. Ejemplo, un joven de 16 años le da miedo de pronto, no sé, fornicar con el novio porque le tiene miedo al papá. Bueno, está bien, o le tiene miedo a la mamá. Algunos a veces le tienen miedo a las autoridades. Posiblemente alguno no roba porque le da miedo enfrentar una cárcel. Algunos pueden tener miedo a los pastores. Yo encuentro gente que nos tiene miedo, nosotros pastores, líderes. Uy, no, yo no voy a, uy, no, donde yo llegue a pecar, uy, donde yo no llegue a hacer, uy, donde yo llegue a hacer esto, me quitan del cargo, me quitan de la iglesia, y le tienen miedo al pastor o al cargo. Algunos tal vez le tienen más miedo a las leyes de los hombres. Y yo no creo que esté mal uno tener respeto por todas las autoridades, padres, pastores, líderes, la policía, todo eso. Pero mi hermano, ¿cuánto más tenemos que pensar en Dios? A quien verdaderamente tenemos que tenerle pánico, ¿sí? Es a Dios. Porque no solo Dios todo lo ve. Usted puede engañar a un pastor, usted puede engañar a su papá, usted puede engañar a las autoridades, usted puede engañar a sus padres viendo pornografía en la pieza, diciéndoles creer que usted está haciendo tareas. Pero usted a Dios no lo puede engañar. Dios lo está viendo ahí en esa pieza. A Él es que tenemos que tenerle miedo. Y a Él es que tenemos que rendirle muchas cuentas. Segunda de Corintios 7.1. Segunda de Corintios 7.1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad se perfecciona en el temor de Dios. Ahí es donde uno se hace santo. Cuando uno le tiene miedo a Dios, cuando uno respeta a Dios. Uno es más santo cuando tiene miedo de fallarle a Dios. Que era lo que yo le decía ahorita. Y le voy a decir algo. Cuando piense, Dios lo ayude, pero cuando a usted vengan pensamientos, que el diablo le traiga pensamientos de pecar, mira a esa muchacha, mira a esa plata, mira a esto, mira a esa. Cuando el diablo le traiga esos pensamientos, piense en que usted ofende a Dios. Y eso le puede ayudar. Piense en que usted puede perder su salvación, en que usted puede perder su familia, en que usted puede perder sus bienes. Piense en que vienen muchos problemas y eso le va a ayudar. Piense en Dios. Amén. Ok. Bueno, voy a dejar esas 3 razones. Hay más, pero esas 3 razones evidencian o muestran que una persona no está teniendo dolor. Hay una ausencia del dolor. No conoce a Dios, no se arrepiente y no tiene temor de Dios. Amén.
Ok, el segundo aspecto tiene que ver con las evidencias del dolor por el pecado. De la misma manera que hay unas razones para las que hay ausencia del dolor, es decir, cuando a la persona cristiana no le duele, es porque hay unas razones, ya las mostré. De esa misma manera, cuando a un cristiano le duele haberle fallado a Dios, le duele el pecado, como ya lo hemos hablado, créame que también hay unas evidencias, hay como unas señales. Usted puede mirar ahora que yo las vaya a predicar y usted tal vez diga, bueno, a mí sí me ha dolido, me duele. Y esto es lo que es bueno delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no es que Dios cuente con el hecho de que nadie le falle o que ninguno de nosotros nunca le vaya a fallar. No, porque para eso existe el perdón de Dios. Dios sabe que de alguna manera en algún momento le fallamos. Pero Dios cuenta es con el hecho de que fallándole nos arrepintamos, cambiemos, nos duela. Entonces, es eso. Esas evidencias o esas señales es como algo así como el pecado. Los que sienten, la primera evidencia, miremos la primera. Los que sienten dolor por el pecado tienen que limpiarse del pecado. No puede ser que una persona diga, no, es que a mí me duele haberle fallado a Dios, pero no quiera salir de eso que está haciendo, no quiera salir de ese pecado. Eso no tendría sentido, mi hermano. Es como si a usted le cayera algo caliente, qué sé yo, un arroz, unos granos, y usted diga, ay, eso me duele, no, pero yo me los voy a dejar ahí otro rato. No, si a uno algo le duele, se lo quita, se limpia de eso. Mire, Salmo 119, veamos esto. Versículos 9 al 11, palabra de Dios para todos. Pregunta al salmista, ¿cómo puede el joven llevar una vida pura, limpia, santa, siguiendo tus enseñanzas? Contesta. Dios mío, yo te busco de todo corazón, no me dejes desviar de tus mandamientos, dice el versículo 10. El 11, memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. ¿Qué significa esto? ¿Con qué me limpio? Dice, con la palabra. ¿Cómo me limpio? El pecado contamina, mi hermano. El pecado enmugra el alma. El pecado enmugra el espíritu de un creyente. Mire, cuando una persona cristiana peca, su alma se ve sucia delante de Dios. Tal vez nosotros los hombres no lo podamos ver. Y usted ve la persona y la persona se ve hasta resanta. Tiene hasta la cara blanca. Pero Dios nos conoce y Dios sabe esa persona, si esa persona está en pecado, Dios ve a esa persona que está sucia por el pecado, porque el pecado enmugra, el pecado contamina. Y no solo contamina el alma, el espíritu, contamina todo un ambiente. Un hombre, una mujer que está en pecado, contamina su casa sin darse cuenta. Sus hijos están siendo lastimados, están siendo espiritualmente contaminados. Cuando le fallamos a Dios, por la razón que sea, nos contaminamos. Y una evidencia de que ese pecado nos dolió es que queremos cambiar. Y ahí es cuando nosotros, como cristianos, tratamos de limpiarnos de esa inmundicia. Si usted no se trata de limpiar del pecado, no le está doliendo. Ahora, no es igual pecar y quedarse así que pecar y querer limpiarse. No es lo mismo. Hay personas que pecan y, bueno, sí, quedan así como lo dije ahorita en el primer punto. Aquí es querer limpiarse. ¿Y cómo nos limpiamos? Dice ahí con la palabra de Dios. La palabra de Dios purifica, santifica. Ella es agua, mi hermano, es un agua limpia. Mire, una persona, le fallamos a Dios, venimos, nos arrepentimos, nos duele y lo que queremos es limpiarnos. El Espíritu Santo empieza a hablarte, hijo mío, fallaste, pero aquí estoy yo para darte una oportunidad, no vuelvas a hacer esto, mira, lo que hiciste te daña a tus hijos. Y esa palabra, si yo la recibo, esa palabra me va limpiando, me va ministrando. La palabra escrita, la palabra que Dios me hable, la palabra de un mensaje. Esta misma palabra de hoy te puede estar hablando a ti para ayudarte. Es buscando a Dios y dejando que la palabra nos lave el corazón, la mente. Mira el Salmo 51. Aquí hay un hombre que sí tenía experiencia en haberle fallado a Dios. Estamos hablando de David. Salmo 51, versículo 2 al 4. Mire lo que David le dice. Lávame más y más de mi maldad
límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, dice David, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este es uno de los versículos más tremendos que yo encuentro en los Salmos. Y tal vez por eso Dios habla de un hombre que era conforme a su corazón, no porque fuera un hombre que no hubiera fallado. David falló, David mató, David adulteró, pero David viene a Dios y le dice, lávame, purifícame, por favor. Ese pecado está delante de mí a toda hora. David tenía un gran dolor por haberle fallado a Dios. David supo el daño que había hecho y el dolor estuvo ahí y Dios lo iba a limpiar. Limpiarse tiene que ver con arrepentirse de alguna forma, mi hermano. Sí. El salmista le dice, lávame más y más y más. Y algo que dice David aquí, el pecado es contra Dios. Ya se lo había dicho en la introducción, el pecado es contra Dios antes que contra los hombres. Por eso es Dios quien nos limpia con su palabra, con su espíritu. Él sí. Él es el que nos puede ministrar, pero yo tengo que venir a Dios a confesarle. Confesarle no es contarle a Dios que pequé, Dios ya sabe. Hay gente que puede arrodillarse y decirle, ay Señor, vengo a confesarme delante de ti que anoche estuve viendo pornografía. No, mi hermano, Dios lo vio desde anoche. Dios ya lo vio. No, confesarse no es eso. Confesarse es ponerse de acuerdo con Dios en la gravedad del pecado que hice. Confesarse es venir a Dios y decirle, Señor, perdóname, tú me viste anoche lo que hice, tú viste lo que hice, Señor, perdóname. Dios mío, eso fue grave lo que hice, te fallé. Pero eso es confesarse. Y luego permitir que Dios, su palabra, su espíritu, me ministre y me limpie. Número 2, la segunda evidencia, ¿sí? Evidencia de que hay dolor por el pecado, es que los que sienten dolor por el pecado tienen que huir del pecado, tienen que huir de la tentación, tienen que huir del pecado mismo. Salmo 34, 14 dice, aléjate de la maldad y haz lo bueno, busca la paz y síguela. ¿Sí? Un cristiano no puede decir que el pecado le duele o que se arrepiente del pecado si no se aleja del pecado, mi hermano. No me diga que es que a usted el pecado le duele, pero usted mantiene ahí jugando con él, sí, jugando con la tentación, ahí en la concupiscencia, como decía mi pastor. Mi pastor decía que esto del pecado y la concupiscencia era como una banana de las que tienen envoltura, que usted la coge, la mira, empieza a saborearla, le va quitando el empaque, luego tiene otro empaquecito, usted sigue saboreando, ¿sí? Y luego se la lleva a la boca. Él decía, eso es concupiscencia, cómo se juega con el pecado, cómo usted saborea que ve la muchacha o ve esto y usted sabe que ahí está ya fallando, que usted sabe que esa muchacha le está gustando, usted sabe que ya tiene problemas con la pornografía porque algunas cosas le traen, usted ve que ahí llega un anuncio pornográfico y usted quiere como meterse, usted está jugando con eso. Eso no es que usted tiene dolor. El que tiene dolor por el pecado, el que ha sentido dolor por el pecado, si usted le falló a Dios ahí o usted tiene miedo de fallarle a Dios ahí, hermano, hay que abrirse, hay que alejarse. Open the page del pecado. Muchachos, no me diga que les está doliendo el pecado cuando siguen allí. Un cristiano no puede decir que el pecado le duele sin alejarse. Algunos cristianos continúan en el pecado y vuelven y dicen que sí, que les duele. Una vez alguien me decía, ay pastor, es que yo estoy tan arrepentido de haberle fallado a Dios. Y yo le dije, ¿cuántas veces has hecho esto? 4. Le dije, 4. Entonces, ¿cómo así que has estado arrepentido? Toda la vida, meses y meses haciendo lo mismo, cada 2 o 3 meses haciendo algo igual y dices que estás arrepentido. No, si usted sigue en pornografía, si usted sigue en mentiras, si usted sigue en adulterio, si usted sigue en muchas de esas cosas, pero luego dice que le duele y que quiere cambiar sin hacerlo, a usted no le duele el pecado y usted no está haciendo nada para salir de ahí. Créamelo, no se engañe.
Hay que huir del pecado. No se puede dar el lujo a un cristiano de acercarse. Hay que huir de la tentación. Mire, si yo veo que están reunidas, voy a decirle esto, muchachos. Ejemplo, usted tenía problemas de la droga. Lleva 1 año o 2, qué sé yo. Yo hace 26 años salí del alcoholismo y todavía no me quiero acercar a donde estén tomando o estén... Yo no tengo nada que hacer ahí, ¿por qué voy a estar ahí? Pero si usted lleva 1 año a haber salido de la droga, usted ve que va a estar en el parque los 3 amigos con los que usted se drogaba o muchachos. Y usted me va a decir que va a ir para allá. No, usted no se va a drogar, usted solo quiere ir a conversar. Usted no está entendiendo. Usted está jugando con la tentación y esa tentación lo puede tumbar. Algunos se creen fuertes frente a la tentación y por eso caen. 2 ejemplos de la Biblia. José huyó del pecado y no cayó. José dice que cuando la Potifara lo fue a agarrar, salgamos de aquí. Yo dijo, no le puedo fallar a Dios y no puedo fallar. Pero David no huyó. David al contrario, David se paró en esa terraza y empezó a desenvolver la bananita viendo a la muchacha bañarse desnuda. Dice que David en esa terraza la veía y empezó a desearla. David no huyó y David destruyó su familia. Todo lo que vino por causa de ese pecado, espada, muerte, familia, tantas cosas. Y una forma de huir del pecado es cortar con todo lo que pueda hacernos pecar. Cortar con todo lo que pueda hacernos pecar, mi hermano. Voy a leerle esta hipérbole. Mateo 18, 8, 9. Palabra de Dios para todos. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Es un pasaje en forma de hipérbole porque parece una gran exageración, pero tiene una gran enseñanza. Dice Jesús, así que si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor entrar a la vida eterna con una sola mano o un solo pie que tener las 2 manos y los 2 pies, pero ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, sácalo y tíralo. Es mejor entrar tuerto a la vida eterna que tener ambos ojos, pero ser echado al fuego eterno. Bueno, y podría uno decir, y si tu lengua te hace pecar, sácala, córtala, porque es mejor entrar sin lengua. Eso es un agregado mío, ¿no? El pasaje es una forma de hipérbola, porque parece una exageración, y Jesús lo coloca en un plano de los miembros del cuerpo. Está hablando del ojo, de los pies, de las manos. Pero ¿sabe lo que significa? Igual, como miembros de una familia, como miembros de una iglesia, como miembros de un trabajo, somos un mismo cuerpo. El mayor peligro no está en el otro cuerpo. A veces nosotros creemos que lo que más nos hace pecar es la otra persona, que sí, también, claro, es un peligro, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero el mayor peligro no está en el otro cuerpo. Aquí Jesús lo que está diciendo es el mayor peligro está en tu propio cuerpo, está en mi cuerpo. No es el ojo solamente, es mi entorno, lo que yo estoy haciendo. Y este pasaje enseña que debemos cortar con todo aquello que pueda hacernos pecar, todo lo que te pueda hacer caer. ¿Cuál es ese ojo que te puede hacer caer? ¿Cuál es esa mano, ese pie que te puede hacer caer? Todo eso incluye mis gustos por el mundo, mi hermano. Es que usted no puede seguir aferrado a los gustos por el mundo. Es que yo no entiendo, cristianos de 3, 5 años, 2 años y todavía están ahí en una debilidad, aferrados a los gustos del mundo. ¿Cómo inviertes tu tiempo? Personas que, ahora también hablo de personas que son para mí un peligro, hermano. Sí, usted tiene que mirar los supuestos amigos. Porque si usted como cristiano tiene compañeros o familiares que le incitan al pecado, usted debe cortar con ellos, hermano. Debe cortar con ellos. Yo no entiendo, a veces hay familiares que te quieren ver caer. Cuando yo me convertí al Señor, había muchos de mis familiares, pues muchos ya eran cristianos, otros no. Pero lastimosamente los que no son cristianos te quieren volver a ver tomando, te quieren volver a ver bailando, te quieren volver a ver haciendo cosas. No sé por qué, como si que los afectara. Usted tiene personas a su alrededor que lo incitan a veces al mal, lo incitan al bochinche, lo incitan a la mentira, lo incitan a la rebeldía. Piense si eso le está conveniendo.
Debemos revisar todo lo que esté en nuestro entorno, todo, hermano, y qué nos hace pecar. Los gustos, qué gustos sigo teniendo yo. Los vicios, qué vicios sigo teniendo yo. Sí, los comportamientos, sí. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Qué personas me pueden hacer pecar a mí? Créame que si yo hoy como pastor, yo viese una persona que yo digo, esa persona me incita a pecar, esa persona me hace daño, esa persona cada vez quiere hacerme pecar, yo corto con esa persona. Y si es un familiar, corto con él. ¿Hasta cuándo corto? Hasta que ya deje eso y que yo pueda ayudarlo algún día. Pero si yo me pongo a hacerme el fuerte, entonces ahí estoy. Incluso lugares. Hay lugares que te pueden hacer pecar. Costumbres que teníamos del mundo que te pueden hacer pecar. Corte con todo eso. Esa es una evidencia, ¿sí?, de que el pecado le duele. Si a usted le duele el pecado, usted corta con todo lo que pueda hacer pecado, mi hermano. La tercera evidencia es: los que sienten dolor por el pecado no participan con los inconversos del pecado de ellos. No solo es cortar con algunos, es no participar. Los que de verdad sentimos dolor por el pecado. Si usted me dice, pastor, yo siento dolor cuando yo llego a fallarle a Dios, yo siento dolor. Entonces uno no participa con los inconversos del pecado de ellos. Mire lo que dice 2 Corintios 6:12. Me gustó esta versión de Palabra de Dios para Todos. Versículo 14. 2 Corintios 6:14. Dice: ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Qué espectacular como Pablo lo define aquí. Está diciendo, ustedes, los cristianos, no son iguales a los que no tienen la fe en Cristo. Es decir, ustedes los cristianos, nosotros los cristianos, no somos iguales a los inconversos, mi hermano. Que eso le moleste a un inconverso, lo lamento. No lo hago para ofender a nadie. Pero usted como cristiano debía tener claro que usted no es igual a un inconverso. Y entonces luego dice el apóstol Pablo, entonces, mire que hay un punto, véalo en la Palabra de Dios para Todos, dice, entonces, no se junten con ellos. Tremendo, hermano. Y hace una pregunta, ¿acaso hay algo en común entre el bien y el mal? ¿Hay algo en común? Y luego hace otra pregunta, ¿cómo puede la luz estar junto a la oscuridad? Mi hermano, es que a veces la palabra de Dios es tan clara y tan sencilla, y mucho de lo que le está pasando a muchos cristianos de pecado, de problemas, de todas las consecuencias que están viviendo por no entender la sencilla palabra de Dios. Es necesario entender que un cristiano no puede ser igual que un inconverso. Yo no sé usted por qué se ve igual a veces que un inconverso. Ahora, que un inconverso se vea igual a usted, pues usted no puede obligarlo a él a que vea de otra manera, pero usted no se puede ver igual que él. Ahora, yo no le digo esto para lastimar a una persona inconversa, no, ni para que uno diga, sí, le restrego que yo soy mejor. No me interesa eso. La Biblia dice, no somos iguales. Y dice, ¿qué hay entre el bien y el mal? ¿Qué hay de común? ¿Cómo puede estar la luz junto a la oscuridad? Significa que Pablo lo que está diciendo, la palabra de Dios lo que está diciendo es que el uno es luz, el otro es oscuridad, el uno es el bien y el otro es el mal. Y usted ya debe saber de quién está hablando. Y yo creo que una persona cristiana debe verse mejor y debe ser mejor. Voy a hacer un paréntesis. En días pasados vi que algunas publicaciones que hacen en redes colocan, es que los que somos gente de bien y no salimos a vandalizar esto. Y yo veo que hay un poco de gente que ahí mismo se molesta y escribe, sí, gente de bien, ustedes son los buenos, ustedes gente de bien, los que andan armados. Parece que a algunas personas les molestara la frase gente de bien. Pues voy a decirles algo. Yo no sé los que escriben ahí qué serán, pero si se trata de un cristiano, aquí está diciendo que nosotros somos diferentes y nos llama bien y nos llaman luz. Entonces creo que un cristiano, si es gente de bien, según esa palabra, si es cristiano. Y luego viene y dice Pablo, no se junten con ellos.
no participen con ellos de sus pecados. Y muchos cristianos no han entendido esa orden de Dios. Yo conozco a algunos cristianos que me dicen, no, mi mejor amigo es uno de la universidad, inconverso, sí, yo lo estoy ayudando, él es un poco vicioso, pero no puede ser tu mejor amigo si eres cristiano. Muchos siguen pecando por seguir unidos a un yugo desigual. Es que el yugo desigual no solo es para hacer negocios, o no solo es para casarse, que algunos digan, ay, no me puedo casar en yugo desigual, pero ¿qué si hay gente viviendo en yugo desigual? ¿Por qué? Porque estás viviendo con un inconverso o estás teniendo más comunión con un inconverso, participando de cosas que ellos hacen. Pastor, entonces no podemos volver a tener ni un amigo inconverso. No, yo lo que estoy diciendo es no podemos participar con ellos. Pablo dice no se junten con ellos y me imagino que es en un contexto de no se junten con ellos si van a hacer lo que ellos hacen. Ahora que tenemos familiares inconversos, claro que podemos ir a una reunión con ellos para compartirles, tener un almuerzo. Yo salgo con algunos de mis familiares no convertidos y seguramente tenemos un almuerzo, tenemos un diálogo, o van a la casa, o algunas veces visito, o si tengo muy pocos amigos hoy en día ya tengo inconversos, porque ya no tengo amigos inconversos, pero igual cuando los tenía, muy poco compartía con ellos. Menos voy a participar con ellos. Salí con los amigos de la universidad, a los bares, a lugares de pecado. No entiendo eso. Compartir incluso conversaciones a veces que hasta denigran de la palabra de Dios. Cristianos que se sientan a compartir con un inconverso y el inconverso se burla de Dios, dice cosas contra el matrimonio, dice cosas contra la fe, dice cosas contra la iglesia cristiana, y usted lo que hace a veces es como reírse y hacerse ahí el que eso no fue con usted y se hace el bobo. Y no, mi hermano, no es así. ¿Cómo un cristiano, voy a hacerme esta pregunta, cómo un cristiano puede fornicar con un inconverso? ¿Cómo un hombre cristiano, ¿sí?, que dice ser cristiano, puede salir y fornicar con una muchacha inconversa? Y esa mujer saber que usted iba a una iglesia cristiana y no pasar nada en usted. Ahora, no podemos fornicar con nadie, ni adulterar con nadie. Pero mire todavía en este contexto, con inconversos. ¿Por qué? Porque usted está teniendo ese tipo de... Ahora, no es que no le podamos volver a hablar a las personas inconversas porque sería como meternos en una burbuja, irnos del mundo. No, seguramente tenemos compañeros no cristianos, pues llevemos una relación laboral de compañeros no cristianos. En los momentos que podamos les compartimos de Cristo, en los momentos que ellos quieran nos pueden compartir de su familia, nosotros podemos compartirle de nuestra familia, eso yo no le veo problema. Pero cuando ya Él quiere o ellos pretenden que nosotros participemos de su pecado, hermano, es porque a usted no le duele entonces el pecado. ¿Cómo puede un cristiano ser compañero en cualquier pecado con un inconverso? Supongamos que en una empresa, un inconverso te dice, mira, ahí tenemos la oportunidad de adulterar este informe y nos robamos esta platica. ¿Cómo puede un cristiano participar de eso? ¿Cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? Ese es el mensaje. Mire lo que dice el versículo 15. ¿Es posible, pregunta Pablo, es posible, y quiero que usted conteste esto, ¿es posible que exista un pacto entre Cristo y Satanás? Ahora le pregunto a usted, ¿usted cree que existe un pacto? ¿Usted cree que existe un acuerdo entre el diablo y Jesús? Y luego hace otra pregunta, ¿qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? ¿Qué puede haber en común? Esa es la palabra de Dios. ¿Puede haber algún pacto entre Cristo y el diablo? Yo creo que algunos creyentes tienen pactos con inconversos. Tienen acuerdos, están participando. Pactos sexuales, pactos emocionales, pactos espirituales, pactos económicos. Muchos pactos. Y él pregunta, ¿qué hay en común entre un inconverso y un cristiano? Pregunto, ¿qué hay en común entre tú y un inconverso? ¿Qué pacto hay? Porque pacto es acuerdo. Tal vez usted me diga, no, es que compañerismo, amistad o fidelidad.
Pues hermano, si te duele el pecado, no puede haber pacto con los pecadores. Yo creo que este tipo de mensajes hay que darlos más. Que yo creo que hay mucha gente como confundida, equivocada, creyendo que puede ser cristiano y tener pacto con los pecadores. No puede haber, mi hermano, mire, y no puede haber felicidad entre Cristo y los demonios. No, eso no va a funcionar. Y Dios no se equivoca. Efesios 5:11, para ir cerrando todo esto. Efesios 5:11, traducción del lenguaje actual. Traducción del lenguaje actual. Ustedes lo han leído a veces en otra versión. Dice, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. Sus hechos no aprovechan de nada. Versículo 12. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. La complicidad tiene que ver con participar. A participar con los inconversos de sus pecados. Creo que la otra versión dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Hermano, involucrarme, comprometerme con sus acciones pecaminosas. Y vuelvo e insisto, no significa que no podamos compartir con la familia o con personas algunas cosas correctas, seguramente que las podemos compartir. Pero no las incorrectas, no las obras infructuosas de las tinieblas. Es que un cristiano dice, pastor, o pastor no, yo fui a esa fiesta. Yo no tomé en esa fiesta. Yo fui, pero yo no tomé. Pero seguramente ayudó a comprarla, a comprar el licor. Hasta seguramente le tocó repartirlo. Una vez alguien me decía que lo han puesto en una despedida de una empresa con una bandeja cristiano a repartir el licor. Que porque el jefe de rabia lo puso a eso. ¿En serio, mi hermano? ¿Sabe qué haría? Delante de Dios se lo digo, ¿sabe qué haría? Le digo, jefe, no es parte de lo que yo estoy obligado a hacer. Y si esto me cuesta el trabajo, me tiene que costar el trabajo, pero no me va a costar mi salvación ni mi paz. Y yo soy cristiano y no voy a repartir aguardiente. Eso haría. Otros tal vez le dicen a uno, yo no bailé. O usted tal vez diga, yo fui a la fiesta, yo no bailé. Me tocó poner la música, sí. Hasta presté mi celular, pero no bailé. Sí, la Biblia dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Eso se ha usado solamente como para hablar de Halloween, pero eso tiene mucho más que ver, mi hermano. Yo no cuento chistes vulgares, yo no digo malas palabras, yo no soy vulgar, pero me siento a reírme de todo eso. Puede ser que estemos haciendo eso. Puede ser que usted diga, yo no hablo nunca mal de nadie, pero me siento a escuchar cómo otros hablan mal de alguien. O tal vez usted diga, yo no tomo. Yo estuve ahí en la casa, pues la familia estaba reunida. Yo no tomo, pero me quedé sentado con esas personas, escuchando ahí sus cosas y me tocó escuchar esa música carrilera toda la noche. ¿Cómo así? ¿Me tocó? Dice el texto, sus hechos no aprovechan de nada, son obras infructuosas. Significa que no van a dar buen fruto, el fruto de esas obras es mala. Y dice, más bien reprenderlas, háganles ver su error. Estamos llamados a destruir las obras de las tinieblas, estamos llamados a reprender esas obras, estamos llamados a hacer atalayas, a decirle a un familiar, mira lo que estás haciendo, yo no voy a participar, yo no soy quien para juzgarte, pero la Biblia dice que no es correcto lo que estás haciendo, no debes adulterar, no debes mentir, no debes, ya, punto, se enojó conmigo, bueno, listo, mejor porque así no tengo que volver a salir con él. Pero es lo que debo hacer. El pecado es una obra del diablo y debemos amonestar a los pecadores. Versículo 13 dice, cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Eso dice el versículo 13 que estamos leyendo. Versículo 14, por eso alguien ha escrito, despiértate, despiértate tú que duermes. Y levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Si usted tiene dolor por el pecado, usted no puede participar de lo que hacen los inconversos, mi hermano. Usted no puede participar de las obras infructuosas de los inconversos. No puede participar del pecado de ellos y como que nada. Dios es luz
y nosotros somos luz. Y donde lleguemos, el pecado debe quedar manifiesto, porque el pecado es tiniebla y usted es luz. No somos generadores de pecado, no somos cómplices de pecado, tampoco somos jueces de nadie. Somos luz, dice la Escritura. Y donde nosotros lleguemos debemos ser bendición. Miren, mi hermano, yo creo que hace muchos años a mí nadie me volvió a invitar a una fiesta que tuviera que ver con baile o con trago. ¿Por qué no me volvieron a invitar? Número 1, porque seguramente no hubiera ido. Y número 2, porque si voy, se van a aburrir en vez de alegrarse. Se van a aburrir. ¿Usted me imagina yo en una fiesta hoy en día levantando mi mano y diciendo, Señor, reprendo todo esto en el nombre de Jesús? Señor, Dios mío, y hablándoles, no se emborrachen, miren lo que dice la Escritura. Miren, no, bailen solo para Cristo, cambiemos la música, pongamos remolineando en vez de pongamos de Cali Pachanguero, quiten Cali Pachanguero, pongamos mejor la generación que danza. A los 10 minutos o a la hora están aburridísimos conmigo. Tal vez por eso no me volvieron a invitar. Pero es que con quien quiero quedar bien es con Dios. A eso me llamaron. Bueno, queridos hermanos, yo sé que estos son de esos mensajes donde tal vez no lo aplauden mucho a uno, tal vez no hay mucho amén, pero yo no busco eso. Yo busco decirle lo que Dios puso en mi corazón. Cuando estábamos en la convención de jóvenes, el Señor me dijo, me puso en mi corazón, quiero que prediques sobre el dolor del pecado. El pecado debe dolerle a mis hijos como me duele a mí. Y si a ellos les duele, yo los sanaré, yo les quitaré, yo los limpiaré, yo les ayudaré. Si no les duele, se perderán. Mi conclusión es que cuando no hay dolor por el pecado, no hay un verdadero conocimiento de Dios. No hay un verdadero conocimiento de Dios. La persona que no le duela es que no conoce, no tiene una relación íntima con Dios. Número 2, no hay un verdadero arrepentimiento. Y número 3, no hay temor de Dios. Y eso es muy preocupante. Si usted no le tiene miedo a Dios, usted está en un problema, mi hermano. Hay que tenerle miedo a Dios, hay que tenerle respeto a Dios. Pero los que sentimos o los que sienten dolor por el pecado, tenemos que limpiarnos del pecado. Así, nada. Le fallé a Dios, Señor, perdóname y me limpio de todo esto. Y hay que huir de la tentación, hay que huir del pecado. No puede ser que alguien que le dé dolor por el pecado vea el pecado allá y se acerque. Y luego hay que apartarse de las obras de los pecadores, las obras infructuosas. Vamos a orar, hermanos, porque se fue el tiempo. Perdónenme si nos hemos pasado unos minutos. Yo quiero que se ponga de pie. Si hay alguna persona que nos ve hoy por primera vez o segunda vez, quiero felicitarte por estar conectado con nosotros. Y quiero decirte que este mensaje nunca ha sido para juzgarte, es para mostrarte la palabra de Dios. Y porque Dios te brinda hoy la oportunidad de que tú seas su hijo y te arrepientas. Y quieres hacer una oración conmigo, vamos a repetir esto. Dile, Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón por mis pecados. Y en esta mañana, a ti Jesucristo, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Dígale, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi familia y sálvame. Amén y amén. Bueno, y ustedes, hermanos de la iglesia, quiero que se pongan de pie, por favor, todos los que me están viendo, los hermanos, y vamos a pedirle perdón al Señor. Y espero que Dios te haya hablado, ¿sí? Dios te haya hablado a este mensaje. No sé si usted quiere cerrar aquí colocando de pronto vivir una vida en santidad. Eso es lo que Dios nos llama. El dolor, el pecado tiene que dolernos. Padre, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias a ti, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, Señor, hoy venimos como iglesia, como tus hijos, como tu pueblo, Señor. Dios mío, venimos delante de ti a decirte, Señor, perdónanos, Señor. Seguramente te hemos fallado, Señor. Dios mío, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Dios mío, bendito Espíritu Santo, a sentir
sentir dolor por el pecado, Señor. Dios, perdónanos, Señor, y que no sea que fallemos y entonces como que nada pasara, Señor. No queremos volvernos religiosos, Dios mío. Señor, queremos tener comunión contigo, Dios del cielo, Señor. Hoy dígale conmigo, vamos hermano, usted está allá, dígale, Señor, límpiame de mi pecado. Señor, que tu presencia me limpie, que tu palabra sea como agua hoy limpiándome. Espíritu Santo, que corran de nuestro interior ríos de agua viva limpiándonos del pecado en esta mañana. Dígale, yo quiero limpiarme de todo pecado, Dios mío, en el nombre de Jesús. Pecado de omisión o pecado de acción. Dígale, Espíritu Santo, ayúdame, fortaléceme para poder huir de la tentación, para poder huir del pecado. No puede ser que yo siga consintiendo el pecado en mi vida. Aléjame del pecado, Señor, y aléjame, Señor, también de todas las obras infructuosas de los pecadores. Dios, que yo no participe, Señor, de las obras de los pecadores. En esta hora, Dios mío, te pido perdón. Espíritu Santo, vamos, dígale conmigo. No voy a participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Oh Señor, dame el carácter, dame, Señor, el denuedo para reprender las obras infructuosas de las tinieblas, para saber quién soy yo, Señor. Yo soy tu hijo, Señor. Yo soy tu hijo, Señor, y a mí me debe doler el pecado. Espíritu Santo, y pido perdón por todo esto. Oh Cataribi Shaya Kanda Lava Shaya, purifícame, lávame, Señor, y no quites de mí tu Santo Espíritu, como dijo el salmista. Lávame, Señor. Seguramente he pecado contra ti, contra el cielo he pecado, y hoy te pido, Señor, que me limpies, Dios mío, que me purifiques, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, que así sea. Delante de Dios les digo que siento un gozo de que Dios nos predique, Dios nos ministre a través de su palabra. Reciba lo que Dios en esta mañana nos ha querido decir. Un abrazo. Bueno, ahora continuamos con el servicio de los niños. Dios les bendiga y los quiero mucho. Amén.